Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a otro encuentro con este programa que recorre la Biblia toda, libro por libro, verso por verso, en un periodo de 5 años. Hoy estamos completando el estudio de la carta de San Pablo a los Efesios. Es el último estudio en esta carta. Ha sido realmente muy, pero muy beneficioso estudiar el contenido de esta carta a los Efesios, voluntad de Dios para la vida familiar, personal y la vida de las iglesias locales. Damos gracias a Dios que hemos podido completar este recorrido. Hoy serán los versos finales, capítulo 6, versos 16 hasta el 24. Efesios 6, 16 hasta el 24. Ya en la jornada siguiente de los estudios de A través de la Biblia, estaremos yendo al Antiguo Testamento para estudiar, recorrer juntos todo el contenido del libro llamado Proverbios. Si no tiene las notas y bosquejos del libro de los Proverbios, puede pedirlas rápidamente por internet si lo desea, o a la dirección que hemos de darle al finalizar el programa de hoy. En internet nuestra dirección es escuchar.atravesdelabiblia.org. Más de 1000 personas diariamente están bajando las notas y bosquejos de estos estudios y también otros recursos que ofrecemos a través de internet. Le repito nuestra dirección en internet, escuchar.atravesdelabiblia.org. Bien, quiero compartir con ustedes, antes de darle paso a la última exposición de la carta a los Efesios, con la voz de Samuel Montoya, quiero leerles algunas cartas. Lamentablemente no puedo leerlas todas, porque son muchas, así que elegimos. Esta, por ejemplo, vino desde Panamá. Eric Serracín es su autor, y dice: doy gracias a Dios por ustedes, por la labor que Él les ha encomendado. Su programa para mí es de mucha bendición. Sintonizo todos los días su programa a través de la emisora Estéreo Vida, 105.1 FM a la 1 p.m. Yo conduzco un taxi y muchas personas me piden el dial porque les gusta el programa. Y yo les comparto cómo ha sido de bendición para mí. Gracias por las notas y bosquejos que sé van a ser de bendición para mí y para mi familia. Hasta pronto. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Saluda Eric Serracín desde la ciudad de Panamá. Qué interesante lo que hace Eric allí en Panamá, ¿verdad? Mientras trabaja como conductor de un taxi y
permite que las personas escuchen el programa mientras está en el aire. Bueno, qué bien. Damos gracias a Dios también por Estéreo Vida 105.1 FM allí en Panamá. También nos escribió desde Guayaquil, Ecuador, Ángela Vera de Salcedo, y nos dice: hola, me es muy grato saludarles y quiero que sepan que es un gozo muy grande poder contar con personas diariamente con ustedes que sirven al Señor. Déjenme decirles que tengo poco tiempo escuchándolos, apenas unos 8 o 9 meses, pero en este corto tiempo, cuánto me han ayudado con el estudio de la Biblia. He podido comprender cosas que se me hacían difíciles de razonar, pero con tan maravillosas explicaciones que ustedes dan, lo hacen de una manera tan sencilla que lo difícil se hace fácil. Gracias por permitirme conocer más de la Biblia, palabra de Dios. Así nos escribió Ángela Vera de Salcedo, de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. ¿Qué les parece ahora si nos encomendamos a Dios en oración? Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el estudio de la carta de San Pablo a los Efesios que hoy finalizaremos. Gracias a Dios por tu palabra. Oh Dios, permítenos entenderla más, practicarla más y aplicarla a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y danos tu bendición. Oramos agradecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, vamos a dedicar un poco más de tiempo en esta última parte de nuestro estudio de la Epístola a los Efesios, como lo hicimos en el programa anterior. Y lo hacemos porque creemos que hay una gran necesidad de enseñar, y estamos enseñando la palabra de Dios, y hay una gran necesidad de enseñar y de amplificar algo que no aclaramos bien cuando estudiamos cierta porción en particular, y no deseamos ser malentendidos. Esperamos hacer esto de vez en cuando porque estamos bastante avanzados en este programa a través de la Biblia. Y hay muchas personas que están un poco confusas y dicen, bueno, pero ustedes no explicaron eso claramente. Y amigo oyente, deseamos ser bien claros, deseamos explicar las cosas con claridad. Esa es una de las cosas que estamos intentando hacer. Estamos pues observando aquí la armadura que tiene que usar el Hijo de Dios para poder hacerle frente a su enemigo espiritual. En realidad, la armadura es una armadura espiritual en la que tenemos que estar firmes, y esa armadura es Cristo, el Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el libro de Job, vimos que esto fue expresado aún por Satanás al describir cómo Dios protege a los suyos. En Job, capítulo 1, versículo 10, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y como vimos en nuestro programa anterior, hay bastante que hablar acerca de esta armadura. Ahora, antes de leer el versículo 16 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, debiéramos decir que probablemente hemos visto ya lo que es una parte muy importante de la armadura. Y es que se debe tener ceñidos vuestros lomos con la verdad, y que eso es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, y necesitamos conocerle y conocer el poder de su resurrección. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia, que es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros, y eso es lo único que puede hacerle frente al diablo en el día de hoy. Pero debajo de todo esto, debe haber un corazón y una conciencia que estén limpios, porque los pecados han sido confesados, debido a un andar con Dios y de tener comunión con Él. Y luego debemos tener nuestros pies calzados con el apresto o la preparación del Evangelio de la paz. Eso indica que debemos tener un buen fundamento en el día de hoy. Si estamos plantados en una roca resbaladiza, el diablo no va a tener ningún problema en derribarnos. Y si usted, amigo oyente, está plantado sobre la arena, permítanos decirle también que puede ser derribado con toda facilidad. Ahora, los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios dicen, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este escudo del que estamos hablando aquí, literalmente quiere indicar una puerta, y era el escudo para la infantería pesada. El escudo era como una gran puerta y el soldado se mantenía detrás de ella, completamente protegido. ¿Ha notado usted alguna vez en la palabra de Dios que Cristo es la puerta de salvación y que Él es también la puerta que protege al creyente del enemigo de afuera? Ese es el cuadro que uno tiene de Él, demostrado allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, en el versículo 9 de ese capítulo dice, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos». Eso habla de la salvación. ¿Y qué acerca de la seguridad? Bueno, notemos lo que dicen los versículos 27 y 28 de ese mismo capítulo 10 de Juan. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Bueno, amigo oyente, eso es protección, ¿no le parece? Aquí tenemos el escudo de la fe. La fe en el día de hoy nos permite asirnos, agarrarnos del Señor Jesucristo, y eso es muy importante. Lo interesante aquí es que la fe nos permite mantenernos firmes detrás de esa puerta, aun cuando el enemigo nos esté lanzando sus dardos de fuego. Sí, amigo oyente, Él los está lanzando contra nosotros de una manera rápida y furiosa. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que en cierta ocasión él tenía dudas y tuvo que dirigirse al Señor en oración y decirle que él no podía creer en la palabra de Dios, y que si esto no era posible, o sea, si él no podía creer en la palabra de Dios, pues que no podía continuar en el ministerio y estaba listo para salir de él. Y el Señor entonces, en una forma milagrosa, le envió a que escuchara a un hombre que era una persona muy brillante e inteligente, y él le dio la respuesta a sus dudas. Y señalaba el Dr. McGee que allí fue cuando comenzó a darse cuenta que cuando los dardos de fuego del maligno iban dirigidos hacia él y no encontraba ninguna forma de responder, lo único que tenía que hacer era colocar el escudo de la fe. Y amigo oyente, esto es algo importante de notar, que el escudo de la fe, por cierto, ha podido derribar todos los dardos de fuego del maligno. Refería también el Dr. McGee que al recordar la historia de la creación, eso le molestaba mucho. Decía él que estaba listo a dejar el ministerio porque no podía aceptar ciertas cosas. Y hablando francamente, el problema no estaba con su mente, aunque él pensaba que así era. El Dr. McGee prosiguió diciendo que su problema simplemente consistía en no conocer lo suficiente de la palabra de Dios, y lo único que le restaba hacer era tomar el escudo de la fe. Y si alguien venía a él y le decía algo que podría molestarle, entonces tomaba una vez más el escudo de la fe. En cierta ocasión, un hombre hablaba con un creyente acerca de las excavaciones que se estaban realizando en Israel, y este hombre dijo, «Supongamos que alguien descubre algo aquí que pueda probar que la Biblia está equivocada. ¿Cuál posición tomaría usted?» «Pues bien», le contestó el creyente, «yo tomaría el escudo de la fe, y eso apagaría todos los dardos de fuego del maligno, porque ya he aprendido que más tarde puedo encontrar la respuesta correcta». Y esto es interesante, amigo oyente. Es bueno notar cómo esto obra al avanzar en nuestra vida. En cierta ocasión se puso en duda el hecho de si fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan o no. Y creemos que eso ya ha sido establecido plenamente en el día de hoy. Pero había dudas en cuanto a eso en cierta ocasión. Y los dardos de fuego, amigo oyente, eran lanzados rápida y furiosamente, y van a continuar viniendo de esa forma. Y la única manera por la cual uno puede defenderse de ellos es por medio del escudo de la fe. Es como una gran puerta. En los tiempos antiguos, en las luchas, digamos en el Imperio Romano, cuando los soldados de la infantería salían a luchar, eran precedidos por soldados que estaban cubiertos por armaduras, y ellos tenían por delante unos escudos de tamaño muy grande, y los ponían delante de ellos para protegerse de las andanadas de los ataques lanzados por los enemigos. Entonces, cuando se le acababa la munición al enemigo, podían ellos atacar. Y debemos decir, amigo oyente, que esa es la manera de defenderse de los dardos de fuego del maligno.
Luego se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez, amigo oyente, que el yelmo protege la cabeza? Y Dios busca alcanzar la mente del hombre. Reconocemos que Él busca el corazón del hombre, pero también su mente. Allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Creemos que eso es algo en lo cual debemos pensar. Podemos leer allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 25, «Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Es decir que Félix no tenía una respuesta para Pablo porque éste estaba tratando de alcanzar la mente de Félix, así como también su corazón. Luego la Escritura dice allá en la Epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 17, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Dios no le está pidiendo a usted que salte en las tinieblas. Eso no es fe. Cierto teólogo liberal dijo hace muchos años que la fe es un salto en la oscuridad. Dios dice que si es un salto en la oscuridad, entonces no lo haga, porque dice el Señor, yo quiero que usted salte a la luz. Yo tengo una base sólida para usted. ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Ahora se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. Bueno, Cristo es la salvación del pecador, y Él es quien recibe toda la gloria en todo. El penacho sobre el yelmo es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros salvación. Y cuando Cristo nació se dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, «Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». Usted puede apreciar, amigo oyente, que todas las partes de la armadura han sido preparadas para la defensa. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? Todo es para la parte delantera de la persona. No hay nada preparado para la retirada. Si usted se retira, entonces va a ser alcanzado de la misma forma en la que lo fue el rey Acab cuando él estaba huyendo de la batalla en su carroza. Allí es cuando él fue alcanzado. Y amigo oyente, cuando un creyente está en retirada, es una presa fácil para el enemigo. El enemigo puede alcanzarlo en cualquier momento. Tenemos luego aquí solo dos armas para la ofensiva. La primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Había notado eso? En la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cristo es la palabra de Dios viviente, y Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la espada de dos filos en la batalla de Armagedón, donde Él obtiene la victoria. Ahora, ¿cuál es esa espada? Bueno, es la palabra de Dios, amigo oyente. Algunos de nosotros necesitamos tener esta espada filosa saliendo de nuestras bocas, la palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva, amigo oyente, que usted y yo podemos usar, la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este programa, a través de la Biblia. Luego, la segunda arma ofensiva mencionada es la oración. Orando en el Espíritu Santo. De eso vamos a poder hablar un poco más cuando lleguemos a otra de las epístolas. En realidad, nos estamos refiriendo a la pequeña epístola de Judas. Vamos a dedicar más tiempo a eso cuando lleguemos allí, pero permítanos decir que orando en el Espíritu Santo no es el presentar una lista de peticiones a Dios. Es el orar en el Espíritu, y esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, reconocemos a nuestro enemigo en el día de hoy, y que nos asimos, que nos agarramos de Dios para lograr recursos espirituales, y que nos asimos de Dios por aquello que es espiritual, para ser llenados de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que quiere decir, en nuestra opinión, el orar en el Espíritu. Ahora tenemos el ejemplo del soldado. El apóstol Pablo es un buen soldado de Jesucristo, y aquí tenemos su ejemplo.
Leamos el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio porque no se encuentra en el Antiguo Testamento como tal, que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que nosotros debemos presentar hoy. Esta es la palabra de Dios. Ahora el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y amigo oyente, permítanos decirle que esa es la oración que deseamos aquí, para que nos sea dado entendimiento, para que nos sea dada una osadía tal que podamos declarar la palabra de Dios. ¿Cuán importante es para nosotros el hacer esto? Luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico era el pastor de ese lugar. Más adelante, Juan llegó a ser el pastor de esa iglesia en Éfeso. Y continúa en el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo tenía una verdadera preocupación e interés por los hermanos. Y llegamos ahora a la bendición del soldado, y esto es algo propio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El canto del cisne, por así decirlo, del apóstol Pablo, lo encontramos allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Cuán hermoso es todo esto que estamos observando aquí, amigo oyente! Y Pablo concluye esta carta a los Efesios con estas hermosas palabras. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Notemos estas maravillosas palabras. Amor. Quiere decir el amor para los otros creyentes, lo cual es el fruto del Espíritu. Fe quiere decir fe en Cristo, lo que produce un amor activo. Y luego tenemos aquí esa palabra maravillosa, hermosa, esa palabra paz. Y esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermosa, maravillosa es esta epístola a los Efesios. Y así, amigo oyente, concluimos este viaje que hemos realizado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esperamos que el estudio que hemos hecho haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. Dios mediante, en nuestro próximo programa, volveremos al Antiguo Testamento para iniciar nuestra marcha por el libro de Proverbios. Y es un estudio muy emocionante, un estudio que estamos seguros va a ser de gran bendición para usted. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Y ahora, para terminar, permítanos mencionar una vez más estas maravillosas palabras del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6 de su epístola a los Efesios, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones,
para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó